buenas tardes para todas las personas que se conectan en estos momentos a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a quienes nos ven a través de Twitch y también a las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Les recordamos que nos pueden seguir tanto allá en YouTube como aquí en Twitch. Si les gustan nuestros videos, nos pueden dejar un comentario, nos pueden compartir o incluso pues simplemente darnos un me gusta en nuestro canal. Nos ayudaría muchísimo. El día de hoy, pues como nuestro título menciona, estamos con autores colombianos. Seguimos en nuestra lectura de autores colombianos para mostrar que la protesta y la visibilización de este tipo de cosas también se hace o también se puede hacer a través de la lectura, la escritura y de nuestros propios autores. Entonces, hoy traemos un cuento de un autor llamado Enrique Serrano. Este cuento está en una compilación de Panamericana Editorial. Es un libro más bien viejito. Una vez más, el plan lector viene a rescatarnos. Entonces es un libro que se llama Cuentos de Muerte. Es una compilación de una colección llamada El Pozo y el Péndulo y tiene autores pues muy reconocidos en estos temas un poco macabros como Edgar Allan Poe, Julio Cortázar, Ambrose Bierce, y uno de ellos o uno de los autores incluidos aquí es Enrique Serrano. Entonces vamos a leer la historia de este autor y antes de empezar pues les quiero leer su biografía, la biografía que nos presentan en este mismo libro, para que sepamos un poco quién es nuestro personaje. Dice así: Enrique Serrano, escritor colombiano nacido en Barrancabermeja, Santander, en 1960. Un segundito. Listo, que creo que el volumen del micrófono está un poco bajo. Entonces, escritor colombiano nacido en Barrancabermeja, Santander, en 1960. Muy pronto abandonó su lugar de nacimiento para vivir en Bogotá. Entre 1983 y 1988 estudió Comunicación Social y Filosofía en la Universidad Javeriana de Bogotá. Hizo una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Bogotá, en coordinación con el Instituto de Estudios Políticos de París, y otra maestría en Estudios de Asia y África en el Colegio de México durante los años 94 a 96. Aunque escribe cuentos históricos desde 1991, no había publicado nada hasta el año 97, cuando aparece su breve libro de relatos La Marca de España. Su segunda y hasta ahora última publicación, está preparando una novela, también de cuentos, De parte de Dios, salió al mercado en abril de 2000. Desde 1996 trabaja como profesor de materias internacionales en las facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario de Bogotá. El día de la partida, relato ganador del máximo premio del concurso de cuentos Juan Rulfo, versión 1996, ha sido tomado del volumen La Marca de España, publicado por Seix Barral en 1997. Entonces, como podemos ver, es un cuento que ya tiene sus añitos. Y pues bueno, obviamente pues esta biografía es de ese momento, entonces tal vez el autor ya ha publicado más cosas nuevas después de la publicación de este texto. Pero pues bueno, la lectura dice así. Esto se llama El día de la partida. El sabio jamás renuncia a su independencia. Aun en medio de la suprema tempestad, se comporta como un vir fortis, sólido y tenaz en sus propósitos. Sus palabras pueden parecer contradictorias a los oídos de los demás y escuchará a su paso a los pedantes tildarlo de loco, sin perder por ello la tranquilidad de su ánimo. Esto es un epígrafe de Séneca.
Los detalles de la muerte de un hombre siempre son enojosos, y lo son porque recuerdan a los demás hombres su propia muerte y adelantan algunos trazos generales de lo que será nuestro futuro común. Pero estos detalles son inútiles, pues conservan la intensidad de esos últimos momentos en los que todo se hace por vez final. Un gesto, una mirada, una palabra. Se diría que la certidumbre de la partida exalta el valor de la vida y produce en el alma de los que aún no mueren un impacto profundo, la marca de un sello indeleble que dice: yo también seré aquel hombre que hoy muere, yo también seré Séneca. Séneca ha recibido en la mañana la orden de suicidarse, y su valerosa esposa Pompea Paulina lee en voz alta un trozo de un escrito que su marido ha terminado tiempo atrás. El día transcurre normalmente y todo respira una luminosa serenidad, todo salvo un ligero temblor en los labios del filósofo. Su cabello ha encanecido, pero su vigor está intacto, como corresponde a un hijo de la soleada Hispania. Lucio Aneo ha podido aguantar una andanada de reproches motivados por su riqueza excesiva. Ha resistido la tentación de muchas conspiraciones salvo esta. Ha soportado la prepotencia de los consejeros griegos y de los innumerables oradores romanos. Su pecho sabe lo que es el exilio, el escarnio y la soledad. No ha perdido el coraje, y en su alma navega todavía la llama de la inteligencia, en medio de la desdicha abrumadora producto de la impotencia. Sin embargo, siente miedo. El miedo es poderoso y se mueve solo, arrastrándolo todo consigo. Cuando la vida está perdida, todos los hombres son iguales. Pueden fingir valor, pero no pueden sentirlo. El valor es únicamente para los vivos. Unas horas más y todo habrá pasado. La conspiración de Pisón fracasó, y es la hora del tributo de sangre natal y ese vino confesar. Más tarde, Lucano, Quinciano y Seneción. Todos los demás fueron descubiertos. Solo la mujer libertina, la increíble Epicarnis, fue capaz de soportar el tormento sin denunciar a los otros. No es raro. Las más grandes hazañas de la tosudez humana han sido realizadas por mujeres. Es el día de la partida. Todos saben que el sabio cordobés no es un conspirador, pero también saben que el César lo odia desde hace años y que ha decidido deshacerse de él. Un tribuno llegó hasta la quinta, distante 4 millas de la ciudad, para notificarle la inminencia de su propia muerte. Cuánto le habría gustado tener tiempo para decidirlo por sí mismo, pero siempre es tarde cuando se es un vasallo, y el mundo no marchará bien mientras los sabios se encuentren al servicio de imbéciles. El agua que corre por el patio calma la inquietud de Séneca. El recuerdo de su riqueza, donada a Nerón para alegar una fidelidad en la que ya nadie puede creer, atormentará a otros. Es la hora de respirar libremente el aire de la campiña y de despedirse de los placeres que brindan a raudales las anchas fuentes del mundo. Es hora de bañarse en las termas y de probar manjares sutiles y desconocidos. Es hora de masticar el opio, venido de misteriosas montañas perdidas en Oriente. Todo el lujo sensual y el colorido de los techos artesonados tiene sentido tan solo para el hombre que no conoce la fecha y la hora exacta de su muerte. De una manera o de otra, el miedo se transforma en tristeza, la angustia en desencanto, y el dolor se aleja probablemente para siempre. Si todos los hombres tuvieran la oportunidad de morir a menudo, no habría ninguno que no fuese sabio. El ventanal de la cámara de estudio de la quinta deja pasar un viento leve hasta la cara de este hombre de 60 años. ¿Cómo debo matarme? Su esposa le contesta: derrama el vaso de tu sangre para que fecunde la tierra. Quizás se una al Tíber y llegue al mar. Puede ser que algunas gotas vayan a dar a Hispania. Y luego lloró, tan hondamente como solo lo hace quien va a perder lo más querido en el mundo. Pompea Paulina amaba a Séneca, y el amor se resiente siempre de una ausencia inevitable. ¿Dónde quedan, pues, los preceptos de la sabiduría? ¿Dónde la disposición preparada con el discurso de tantos años para oponerse a cualquier accidente y peligro inminente? Pregunta una vez más aquel que ya no requiere de ninguna respuesta.
La serenidad sincera es el fruto de un desapego que él estaba lejos de poseer. No lo pregunta porque vea correr las lágrimas de su esposa, ni porque pretenda enseñar algo a sus discípulos más fieles. Lo pregunta a Séneca, porque en él todo se resiste a morir, todo quiere persistir. Está sorprendido de la fuerza de su insensata esperanza, que quiere inventar proyectos y que anoche misma soñaba con convencer a Estacio Aneo de sembrar uno de sus campos con delicadas frutas de estación. Hoy, después de años enteros de aguardarlo, es el día último, un día de despedida, el único día abrumadoramente real en la vida de todos los hombres. Roma es un nido de víboras, en donde no bien la fortuna ha sonreído a alguno, un ejército de envidiosos y mezquinos se abate sobre él. Muchos años hace que Séneca vive en Roma, y su origen provinciano no ha sido un obstáculo para que su fama crezca y su fortuna aumente. No obstante, el fantasma de los celos de César ha rondado su cabeza, y hay muchos que le odian y que se alegran de su desgracia. Uno de ellos, Acrato, liberto del César, saqueador de templos y ladrón de imágenes sagradas, y cuya sacrílega mirada se ha posado sin percato en los cuerpos de las vestales, se ha dedicado a desacreditarle públicamente, queriendo acelerar su muerte. Todo hombre ruin busca afanosamente una víctima en la cual desahogar sus culpas. Así como este Acrato, muchos otros enemigos gratuitos le acechan desde hace tiempo, esperando en la sombra para clavar sus garras en la carne del cordobés. De nada ha valido ocultarse, han ido a buscarlo a su lugar de retiro para hacerle saber que están allí y que no lo dejarán en paz. La desdicha no ha caído de repente sobre el hombre que tanto ha escrito respecto de la firmeza del ánimo. Cada golpe ha venido acompañado de otro golpe, cada flecha de otra flecha. Lentamente el trozo de cielo que quedaba a Séneca se vuelve un jirón de tinieblas. Por fortuna, esta vez será la última. Los que sufren por detestarlo podrán por fin descansar mañana y él también descansará. Nada de esto turbará la historia. La vanidad propia del mundo y la falta de razón que lo rige demuestran una vez más que el filósofo tiene razón cuando desprecia a la lógica como no procedente para la sabiduría y la somete a frecuentes y punzantes burlas. La vida es el conjunto informe de impulsos y arrebatos del destino, unos más rectos, otros más torcidos. No hay intelecto que los comprenda ni mente que los abarque. Si el hombre sensato no se dedica a esperar cualquier cosa de manos de la suerte, entonces irá perdiendo sin remedio la sensatez. Séneca se da cuenta de todo cuanto sucede, pero no puede gobernar las fuerzas que lo arrastran a la muerte. Lo único que puede hacer es no pretender rebelarse en vano, y no se revela. Pompea Paulina quiere matarse con su esposo, se lo ha dicho y él no se lo ha impedido. Con la solemnidad que tienen las cosas de todos los días cuando se hacen por última vez, los esclavos preparan un baño caliente para su señor. Cuando todo se ha dispuesto, Séneca baja los ojos hacia la afilada cuchilla que sin perturbarse en absoluto vaciará su cuerpo de sangre. Ha escogido esta forma de matarse, porque asegura que podrá contemplar su propia muerte y la verá venir despacio, como se atisba una nave en la distancia. Tras un instante de vacilación necesaria al cuerpo y a la mente para recibir la llegada de lo inevitable, Séneca empuña el arma y observa que su esposa lo hace también. Mirándose las venas con calma, se hace una incisión profunda en la muñeca izquierda. La primera gota de sangre es para el arma, las demás las beberá la tierra con la misma avidez con la que absorbe las lluvias torrenciales de primavera. Pompea Paulina sangra igual que él. La visión se hace turbia como para poder describir lo que se ve. Una pesadez lánguida se va apoderando de cada músculo, de cada movimiento, de cada impulso del aliento. La muerte hace su obra simple y eterna, la misma que perpetuamente ha hecho. Pese a ello, Séneca siente que su cuerpo delgado y viejo se demora en responder al último llamado. Las venas tienden a cerrarse y la sangre que contienen no acierta a desviarse de su rumbo. La inercia de la vida aspira a retar a la muerte. Así vemos abrirse y cerrarse la boca de una serpiente decapitada,
o vemos temblar la pierna cortada en la batalla. Séneca pide ayuda a uno de sus amigos para apresurar la obra de la muerte. La angustia de no querer morir da paso a la impaciencia por morir pronto. El dolor es inútil cuando es definitivo. Lucio Aneo convence a su esposa para que se retire a una habitación contigua. Nadie emite un sonido. El duelo ha comenzado desde mucho antes de la hora definitiva. El sol busca ocultarse y sopla un viento fresco venido del mar. En tardes así era un placer caminar por las arboledas floridas, hacer proyectos y abrigar esperanzas. La máscara trágica ha caído y solo resta tener paciencia. No hay nada que no llegue. La cuestión es saber la magnitud del plazo. César es un hombre doble. Abraza y besa a quien ha mandado apuñalar. El origen de su alma es oscuro, y en sus ojos apagados se percibe esa dureza que caracteriza a los crueles y esa blandura que pone en evidencia a los pusilánimes. Desde niño, su espíritu ha abundado en contradicciones. No es un mal poeta ni un mal gobernante. No obstante, no es un buen hijo ni un buen hermano. Como hombre es mucho menos que un Catón o que un Pompeyo. Vanidoso y vulgar, se ha granjeado el desprecio de su pueblo. Pero a decir verdad, no es mucho peor que cualquiera de sus soldados. Se trata tan solo de un hombre ordinario colocado en un lugar extraordinario. Sus muchos crímenes obedecen por igual a la desidia que a la perversidad. Otros ha habido en el pasado bastante peores que él, pero no han durado tanto en el mandato. Si Nerón conserva el poder es porque los dioses así lo quieren. Cuestionar los motivos que puedan tener para hacerlo así es una tarea inservible. Su inquina contra Séneca se debe a la furia que le produce la sabiduría de los demás y al desprecio que su espíritu siente por sí mismo. Solo se puede odiar al que representa lo que no somos, lo que no podemos ser. Pero Nerón tiene las espadas, las legiones, la riqueza y la estupidez de su parte, y no hay pequeño rincón del mundo que esas cosas no conquisten. La virtud representada en un hombre, la autoridad moral o la lucidez son escudos muy frágiles para protegerse del yugo de la ignorancia. La ignorancia es asesina y mata ingenuamente, torpemente. Hace olvidar al grasiento César que su ayo y maestro dedicó años para sentar las bases de su espíritu y que lo vio sonreír cuando era un niño ante el descubrimiento de las primeras letras y la irrupción temprana de la sabiduría. Este cordobés, profesor de retórica y de leyes, de gimnasia y de filosofía, fue en otro tiempo la gran ventana por la que se asomaba el joven Nerón a un mundo complejo y avaro. Séneca tuvo que sufrir la persecución de Agripina y bajar la cabeza ante el arribo de la fuerza bruta, la vulgaridad y la intolerancia. Resignado a merecer el poder por su virtud, debió servir de pedestal a una familia entera de canallas. Nada ha cambiado, hoy lo hará una vez más. Será la última. Mañana brillarán los astros en el cielo y correrá alegremente el agua por las fuentes. El anciano de hoy fue el hombre maduro de ayer y el joven de unos días antes. Séneca, aunque agotado, desea la muerte lúcido y con el talante en alto. No se resigna a los arrebatos de la inconsciencia y no quiere cerrarse todas las puertas. Aún la cobardía tiene grados, y la suya es pequeña. Ha comprendido que hasta el miedo puede esfumarse cuando ya no tiene sentido tenerlo. La bañera ensangrentada se disuelve en sus ojos como se alejan las pesadillas, por intervalos más o menos regulares. Sus manos trepidan, y bañado en un sudor frío, se imagina atravesar un océano de bruma y de silencio, uno de esos mares que se llevan dentro durante años y que se vacían abruptamente en el momento de la muerte. Su amigo, Estacio Aneo, gran médico, le convence de que apresure su agonía ingiriendo veneno seco, parecido a la ilustre cicuta de Sócrates. Lo traga difícilmente porque su alma ya no quiere percibir nada. Quiere, antes bien, vomitarlo todo. El corazón avanza en su pecho como si hubiera adquirido pies. Desde su entrañable probidad, el ayo de Nerón, el trágico y el orador, el sabio y rico comerciante, cavila dulcemente sobre los errores y torpezas del pasado. Qué candidez hay en sus ojos mientras se contempla en su recuerdo como si mirara a otro.
Ve a su madre, reclinada en la vieja silla en su casa cordobesa. Ve a su padre, el estricto rétor Marco Aneo Séneca, solemnemente dedicado a sus libros. Ve a sus hermanos y a sus primos. Observa los hermosos caballos de la infancia y la espada cartaginesa que poseyó alguna vez. Delira magníficamente como arrastrado por una rápida embarcación de vela bellamente calafateada que gozara de viento favorable. Los momentos vividos se le arremolinan en la cabeza, pero terminan por llegar suavemente a su espíritu. Recuerda los lejanos misterios en los que creyó ver el alma misma del mundo, atractiva e inalcanzable como la de una fiera. Recuerda antiguas pasiones y amores desgastados por el tiempo. Se ve a sí mismo y tiene ocasión de volver a amarse intensamente. Produce tan solo para sus ojos el deleite y la desgracia de haber sido Séneca, precisamente Séneca y no algún otro. Todo esto no ha sido suficiente para arrancar el aliento de su ser y desprender el alma de su cuerpo. Todavía sumido en la ensoñación, puede comprobar que se encuentra a medio camino del mundo de los muertos. Su mente trabaja ardorosamente para encontrar una solución. Uno de sus esclavos, un cartaginés moreno que hacía muchos años preparaba sus abluciones con hierbas y esencias españolas, lo transporta a un aposento donde hay un baño de agua caliente. El líquido hirviente y vaporoso salta sobre la piel de sus criados, mientras se oye decir a Séneca: consagro este licor a Júpiter Librador. Entra al baño y ya no vuelve a salir, pues aquel vapor suspende su aliento y su alma inicia el tránsito al tártaro profundo y obscuro, al cual todos estamos destinados, sin excepción ni perdón. Los soldados del tribuno impiden la muerte de Pompea Paulina. El cuerpo del cordobés es quemado sin rituales, como él lo había dispuesto en su codicilo. Cuando la noticia llega a oídos de Nerón, los consejeros griegos sonríen y el emperador hace una mueca de espanto que termina en una carcajada. Sale para un banquete en las afueras de Roma y lleva bajo su brazo algunos libros escritos por su maestro. Bueno, este es el relato o la historia, el cuento de Enrique Serrano. Como podemos ver, o bueno, como pudieron escuchar más bien, es un relato histórico, no es una ficción completamente, es más similar a los relatos de otro favorito mío que es Santiago Posteguillo, una narración en forma de narración de un evento histórico que es la muerte de Séneca, de Lucianeo Séneca. Como nos mencionaban ahí en el cuento, Séneca pues fue un filósofo muy, muy reconocido, fue de la escuela estoica, por eso varias de las alusiones que aparecen tanto en la historia como en el epígrafe que abre el relato con respecto a las emociones. La doctrina estoica era una de contemplación y sabiduría. Para los estoicos la virtud absoluta era la que lograba el sabio, y el sabio era aquel que tenía opiniones correctas con respecto a las cosas, y todo aquello que impidiera esas opiniones correctas debía ser controlado de alguna manera, en especial las emociones o los sentimientos como el temor, la alegría, la valentía, etc. Ese tipo de cosas, o algunas de las virtudes que en épocas anteriores a los estoicos se caracterizaban de esa manera, para ellos eran cuestiones que tocaba mantener a raya, y uno debía saber, o uno tenía que tener la sabiduría para saber qué cosas podía manipular o qué cosas podía cambiar por su propia voluntad o por sus propios medios, y qué cosas eran simplemente cuestiones del destino. Por eso también hay una mención acerca de la suerte. Para los estoicos, las cosas azarosas, las cosas de suerte no se podían manipular y no tenía sentido sufrir por ellas. Lamentarse por un evento que no se puede controlar no tiene ningún sentido para ellos. Entonces a eso alude esa calma o esa tranquilidad o ese controlar las emociones para evitar que nos embarguen en momentos en que no nos deben embargar.
si estoy en medio de una, no sé, una tormenta o de un evento natural que yo no puedo controlar, que yo no puedo manipular de ninguna manera y para el cual yo no pude prevenir absolutamente nada, pues no tiene sentido que yo me ponga a llorar o me ponga triste o me ponga furioso porque es algo que no está en mis manos. Entonces por eso ellos hablan en ese sentido de las emociones y de la suerte. De hecho, para estos personajes hay una distinción muy interesante que de hecho está, si mal no estoy, en uno de los textos de Séneca, entre la fortuna y la suerte. Para ellos pues obviamente había una diosa fortuna y la diosa fortuna era una diosa que no era ni buena ni mala. Nosotros hoy en día pues solemos caracterizar eso con mala suerte o buena suerte, pero en general cuando uno habla de suerte, de que alguien tiene suerte, uno dice que o está queriendo decir que le pasó algo bueno, algo positivo. Para los romanos y para los personajes del periodo helenístico, que era un periodo de expansión romana que abarcaba pues varias partes, pues aquí nos mencionan por ejemplo Hispania, que es lo que hoy en día está en la parte de Portugal y España. Eh, Todas esas personas o todas las personas que vivían en esas zonas eran pues hispanos, pero la expansión del Imperio Romano también eran considerados romanos en ciertos lugares, los lugares que se adscribían al gobierno romano. Y pues como también nos cuenta en el relato, había personas de este tipo que podían acceder a la ciudadanía romana, como el caso de Séneca, a pesar de no ser romanos de nacimiento, es decir, no nacieron en Roma como tal, sino en alguna de sus provincias o alguno de los lugares que habían conquistado, podían acceder a ese estatus de ciudadanos romanos de alguna manera. No era común y no era común sobre todo que lo hicieran personas como comunes y corrientes, por lo general eran grandes filósofos o personas muy ricas o personas con mucho poder, mucha influencia, muchos contactos entre el gobierno romano, pero pues sí se podía hacer. Entonces, para ellos, la suerte, la fortuna, perdón, o decir que alguien tuviera fortuna, no necesariamente significaba que eran cosas buenas, porque la fortuna también podía ser eventos neutros o eventos negativos. Por ejemplo, no sé, por cuestiones de la fortuna, una persona no tomó un camino, sino que tomó otro. Y pues ahí puede que no le pase nada, nada raro, que todo sea completamente normal, pero son eventos de la fortuna. Entonces hay muchas cosas que caen dentro de la categoría de fortuna y por eso los estoicos son bastante famosos por el manejo de las emociones. De hecho, pues en una de nuestras lecturas anteriores hablábamos un poco sobre cómo la filosofía estoica estaba sufriendo, no sufriendo, estaba viviendo más bien un renacimiento en esta época de pandemia, precisamente porque muchas de sus enseñanzas están tratando de aplicarse a lo que nos estaba pasando hoy en día. Pues si uno se pone mal o se pone triste o se pone furioso por no poder salir de su casa o por tener que andar con tapabocas o por todo lo que está pasando con la pandemia, pues para los estoicos no tendría mucho sentido porque es algo que no podemos controlar. Simplemente hay como que hacer las cosas lo mejor posible y ya. No hay mucho más que se pueda hacer ahí. Entonces esa filosofía, esa forma de ver la vida es bastante interesante, es muy atractiva y pues por eso hoy en día está teniendo como una especie de renacimiento. No todo eran flores con los estoicos, pues andaban de pelea con los escépticos, precisamente por esa aspiración a la sabiduría. Para los estoicos había que encontrar la verdad y pues eso es muy difícil. eh, y de hecho los estoicos siempre están hablando de la figura del sabio, pero no parece haber una persona, un representante real de un sabio en alguno de sus, de sus defensores o de las personas que seguían esta filosofía. Simplemente se hablaba como del sabio en general y era como una figura prácticamente inalcanzable. Eso hacía que entrara en discusión constantemente con los escépticos, porque pues para los escépticos la verdad también existe, pero pues solo tenemos impresiones. Y las impresiones siempre son engañosas, entonces no hay como una manera certera de alcanzar esa verdad.
entonces por eso andaban siempre en pelea. Pero bueno, retomando un poco el asunto de la historia de Séneca, efectivamente Séneca terminó suicidándose. Séneca murió por su propia mano, por órdenes del emperador. Ahí el relato, pues bueno, en Santiago Posteguillo también tiene un relato sobre Séneca en el que nos cuenta también cuál fue el proceso de su muerte. Se dice que Séneca murió 3 veces porque tuvo tres amenazas serias sobre su vida, y que eran amenazas que difícilmente se podían, una persona común y corriente podía salir de ellas con vida. Una de ellas es precisamente el hecho de que un emperador ordene su muerte o le pida que se suicide. Se supone que en esa época, en la época de Séneca, no era posible revertir esa orden. Si el emperador lo quería a uno muerto, estaba muerto y punto. Séneca logró revertir esa orden, sobrevivió a una petición de suicidio, pero a esta segunda no lo pudo lograr. La otra no recuerdo muy bien si también fue una petición de suicidio o fue un complot, pero también sobrevivió. Entonces no estoy muy seguro de esa otra. Pero sí hay una que fue una petición de un emperador, y Séneca logró salirse con la suya en esa ocasión, pero en esta ocasión ya no lo pudo hacer. Entonces lo que ocurría en esos casos era que un tribuno, que es básicamente como una especie de general del ejército romano, bueno, no conozco mucho las jerarquías dentro de las estructuras militares, pero no sé, podría ser un coronel, un general, una persona de alto mando, no necesariamente un soldado raso, sino una persona que tenía a su disposición tal vez una legión, o comandaba una legión. Esa persona se enviaba a donde al receptor del mensaje del emperador con un rollo, con una tablilla en la que se le señalaba a la persona pues las órdenes del emperador, y esa persona no podía irse hasta que esa orden estuviera cumplida, porque si la persona enjuiciada no tenía el valor o no quería suicidarse, era deber del tribuno matarla para cumplir la orden del emperador. Por lo general se asumía que la persona sí se iba a suicidar porque era una cuestión de honor dentro de el pueblo romano, y por lo general pues el método del suicidio era cortarse las venas, como hizo Séneca. Algunos o la mayoría lo hacían desde el inicio, como nos muestra en el relato en la segunda parte, que era en una bañera con una tina caliente, porque ese calor, la temperatura del agua hacía que la sangre fluyera mucho más rápido. Entonces eso permitía que la persona se desangrara mucho más rápido. Séneca lo hizo en su jardín, como nos cuentan en el relato, precisamente por la imprecación de su esposo. Deja que tu sangre riegue la tierra, y pues puede que incluso llegue hasta el Tíber, un río, y eso lo lleve hasta Hispania, que era pues como su hogar realmente. Entonces él lo hizo en su jardín. Séneca en ese momento vivía en una villa. Una villa era una casa, hagan de cuenta, una casa campestre alejada de la urbe de Roma, con unos jardines muy amplios. Séneca, pues como escuchamos en el relato, era una persona muy pudiente, tenía mucho dinero, gracias en parte a su sabiduría y a su buen olfato para los negocios. Era una persona muy influyente y pues se podía permitir este tipo de viviendas. Entonces él estaba en ese momento en su villa, y pues por eso nos cuentan que el tribuno pues tuvo que desplazarse, llegó hasta allá con la orden. Séneca cumplió con la orden en su jardín, y pues ya una vez Séneca muerto, el papel del tribuno es ir a confirmarle al emperador que sus órdenes efectivamente se cumplieron y que la persona está muerta. ¿Por qué Nerón mandó matar a Séneca? Pues en la historia hay mucha controversia o muchas opciones al respecto, porque también es cierto, como nos cuentan en el relato, como Serrano nos cuenta en su relato, Séneca fue maestro de Nerón, le enseñó en sus primeros años. Obviamente pues Séneca era una persona muy reconocida por sus habilidades retóricas,
sus habilidades argumentativas, y eso era parte fundamental del aprendizaje de un emperador. Entonces no era raro que estos sabios enseñaran a grandes emperadores, algo similar a lo que pasaba con Aristóteles y Alejandro Magno. Y lo que nos cuenta la historia con respecto a esa petición de muerte es más o menos lo que nos cuenta Serrano en este relato. Nerón no tenía un odio particular hacia Séneca, no le tenía un desprecio particular. De hecho, pues sí, más bien era uno de los pocos que podía recriminar al emperador sin que éste como que se aludiera personalmente. Sí tenían comunicación entre ellos, pero Séneca pues era bastante crítico de algunas cosas que se hacían en el imperio, y pues sus contradictores, como con muchas otras historias del imperio romano, aprovecharon eso para torcer al emperador en contra de Séneca. Entonces las historias más comunes al respecto, no solo con Séneca, sino con muchas personas que adquirían cierto poder bajo un gobierno imperial, eran que estaban preparando un golpe de estado, querían matar al emperador, querían tomarse el poder, eh, o querían simplemente hacerle la guerra al emperador por sus decisiones o por lo que hacía. Esto era muy común precisamente porque pues los emperadores, bueno, algunos estaban bastante locos. Hay muchos ejemplos de emperadores romanos que tenían un poco corrida la teja, como se dice popularmente, pero también porque las intrigas y los asesinatos de emperadores no eran comunes porque no era fácil, pero sí estaban a la orden del día. Mucha gente intrigaba, mucha gente hacía complots para oponerse a los emperadores en ciertos periodos, sobre todo los que hacían cosas más locas. Y en periodos muy turbulentos del Imperio Romano, en donde llegaban a haber hasta 5 emperadores en menos de un año, cuando pasó por ejemplo con el tránsito de la dinastía Tito Flavia hacia el Trajano, el primer emperador hispano de Roma, donde hubo un periodo de guerra entre candidatos al imperio que hizo que muchos tuvieran periodos muy cortos y existieran muchos emperadores en un poco tiempo. Ese tipo de complots, ese tipo de intrigas eran bastante comunes y se daban por muchos motivos. Si el emperador no tenía hijos, pues no se sabía quién iba a seguir, entonces había complots. Si el emperador estaba muy loco y estaba mandando a matar gente, pues había complots para que no acabara con el imperio. Si el emperador era demasiado blando o no seguía las peticiones de algunas personas con poder, podía haber un complot para tumbarlo y poner uno que fuera más afín a ciertas ideas dentro del imperio. Bueno, era un puesto rodeado de muchas intrigas y de mucho peligro. Entonces pues no es raro, o no sería descabellado pensar que el emperador simplemente se convenció de que Séneca era un peligro para su gobierno y decidió eliminarlo de raíz, simplemente pidiéndole que se suicidara, que en cierto sentido era visto como una manera pues más honorable de que el emperador le pidiera a uno la muerte, simplemente solicitándole un suicidio, en contraprestación a, por ejemplo, enviarlo a una guerra o asesinarlo por la espalda, que era como lo peor, o hacer otro tipo de maniobras para eliminar a esa persona. Entonces la petición del suicidio era como una forma de decirle a la persona que podía irse, podía morir en los términos que escogiera y no en manos directamente del emperador o algo por el estilo. Entonces tenemos aquí un relato muy emotivo, me pareció muy una reconstrucción históricamente certera, con unos elementos que la hacen ser un poco más emotiva. Tenemos ahí intercaladas algunos pensamientos de el Séneca real, pues fragmentos de textos que Séneca escribió realmente. Tenemos su epígrafe,
Tenemos pues el personaje de la esposa de Pompeya Paulina, de cómo lo acompañó en este proceso también pues, del suicidio. Al final nos dicen que pues ella no murió, la salvaron antes de que muriera, pero pues ella lo acompañó en todo el proceso. Y tenemos esos toques como de narración que permiten vincularse mucho más con la historia y no la convierten en algo que no es simplemente el recuento histórico, sino que es una narración completa reconstruida por el autor, obviamente bajo su visión, bajo su perspectiva, pero no por eso menos acertada. Entonces pareció un relato curioso para estar en una antología de cuentos, en una recolección de cuentos, porque pues sí, uno espera como el mismo tono de alguien como Edgar Allan Poe o como Cortázar o como Breers, que son algunos de los personajes que aparecen acá, algo completamente ficcional. Pero en este caso tenemos una ficción histórica que también resulta muy muy atractiva. Entonces, para las personas que les gustan este tipo de historias como a mí como les he mencionado personalmente me gustan mucho, por eso me gusta los textos de Posteguillo, me gustan mucho precisamente por eso. Entonces, para las personas que les gusten ese tipo de relatos, recomendadísimo este cuento y recomendadísimo el libro en el que aparece, que como nos mencionan acá, se llama La Marca de España, que es el libro de Enrique Serrano, de donde se tomó este texto. Entonces, si quieren conocer más de este autor, muy recomendado ese libro. Si quieren más ficciones históricas, pues yo personalmente conozco las de Posteguillo, que me parecen muy buenas, me gustan mucho. Y si conocen alguno otro, algún otro autor de este tipo, pues invitadísimas e invitadísimas a que nos cuenten en los comentarios, ya sea aquí en Twitch o en YouTube, que nos cuenten cuál es su favorito, cuál es su historia favorita, por qué empezaron a leer esas ficciones históricas, también es algo muy interesante. Y pues nada, los invitamos a que nos cuenten sus opiniones o sus respuestas a estas preguntas en nuestras redes sociales. Como siempre estamos en YouTube, en el canal oficial. Allí se suben las repeticiones de estas lecturas por si se perdieron alguna o se perdieron alguna parte, para que las puedan revivir y nos pueden dar sus comentarios, nos pueden dejar sus me gusta. Todo eso hace que nuestro canal siga creciendo y les sigamos llevando esas lecturas que a ustedes tanto les gustan. Y también estamos en Instagram, Twitter y Facebook, donde se pueden contactar con nosotros y nos pueden dejar sus inquietudes, opiniones, recomendaciones, quejas, reclamos, etcétera. Todo lo que nos quieran decir. Nos pueden buscar en Twitter, Instagram y Facebook, donde también se están compartiendo eventos que están sucediendo con respecto a la literatura, los libros, los autores, la lectura, etc. Entonces, invitadísimos e invitadísimas a que nos acompañen por allá. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta lectura del día de hoy. Y las esperamos mañana con una nueva lectura aquí en Uno de Cada Estantería en vivo. Que estén muy bien, feliz tarde. Nos vemos en las estanterías. Chau, chau.